Buenas noches con Miguel Noche. Esta noche vamos a hablar sobre un proyecto que de hacerse realidad se convertiría en el santo grial de la química. No es otro que la fotosíntesis artificial. Conclusiones irresolubles con Miguel Noche. Pues sí, en su día era una petición que me hacía José Fus AR y lo hacía en el programa sobre el generador MEF, en uno de esos programas sobre el generador MEF. Me pedía que hablara sobre la fotosíntesis artificial. Bueno, pues hablaremos sobre ello en el programa de hoy. Y para hablar sobre la fotosíntesis artificial, desde luego hay que recordar por encima en qué se basaba la fotosíntesis natural en aquellos organismos que la realizan, las plantas, las algas. Bueno, pues resulta que la fotosíntesis constaba de dos partes. Por un lado la fase luminosa, por otro lado la fase oscura. Entonces en la fase luminosa lo que hacía era tomar el agua a través de la raíz, mientras que en la fase oscura lo que hace es absorber el CO2 a través de las hojas. Dentro de la planta ocurre una serie de reacciones químicas, y contado muy a la ligera, a través de las cuales lo que se hace es disociar la molécula de agua. Entonces, por un lado, la planta se queda con el hidrógeno, que más tarde convertirá en glucosa para su propia energía, su propio alimento, y desechará el oxígeno soltándolo, liberándolo a través de las hojas a la atmósfera, o mejor dicho, a nuestro ambiente, que de ahí por eso siempre solemos decir que el pulmón del planeta pues son las plantas, porque son las que a través de la fotosíntesis realizan esta entrega de oxígeno al planeta. Bueno, pues visto por encima en qué consistía la fotosíntesis natural, ¿en qué consiste ahora la fotosíntesis artificial? Pues nos cuenta Daniel Nocera, químico del MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, que lo que se ha realizado es una hoja artificial. Es una hoja que desde luego no tiene forma de hoja, sino que más bien tiene forma de naipe, como un naipe más alargado. Bueno, se ha hecho a través de semiconductores, a través de silicio, a través de catalizadores que lo que harán será llegar a esa disociación, descomponer esa molécula de agua, que es el objetivo de esa fotosíntesis artificial. Disociar la molécula de agua y por un lado oxígeno y por otro hidrógeno. Pues a través de este proyecto podría ser desde luego la panacea. Y desde luego nos dicen los químicos que de ser así podría estar con nosotros en unos 3 años. A día de hoy consigue incluso multiplicar por 10 las pruebas de laboratorio que se están haciendo, consiguen multiplicar por 10 a lo que es la eficacia de la fotosíntesis natural, que viene estando en torno al 2%. Es una cosa bastante pobre, pero sin embargo a las plantas les vale, ellas se arreglan con ese 2% para conseguir esa glucosa que necesitan. Y sin embargo nosotros queremos algo más, queremos un poco más. Entonces, como nos vienen diciendo a día de hoy, la cosa en laboratorio anda en torno a multiplicar por 10 ese rendimiento, o sea, en torno al 20% de rendimiento. No estaría nada mal, teniendo en cuenta que todavía no se ha terminado este proyecto, que todavía es un experimento de laboratorio, pues no estaría nada mal andar ya en esos rendimientos. Bueno, pues ¿en qué consiste esta hoja artificial? Desde luego no tiene nada que ver con una célula fotovoltaica, aunque también se han basado en el silicio, en una oblea de silicio, de más o menos la forma de un naipe rectangular, más alargado que un naipe. Y ahí se añaden unos catalizadores con el fin de poder disociar, de absorber la luz solar y de poder disociar la molécula de agua. En este caso no hay unas raíces que se van a conectar y que van a traer ahí la molécula de agua, sino que la propia oblea o la propia célula se sumergirá en agua. Bueno, pues nos dicen los científicos que una de estas células, introducidas en 3,7 litros de agua, podría abastecer una vivienda tipo del primer mundo, con todo el consumo que haga este tipo de vivienda durante un día entero. A fin de cuentas ya están durando 45 horas seguidas estas células, pero bueno, digamos que los científicos nos garantizan que el día completo de duración nos lo podrían dar para administrar esa energía necesaria de una vivienda tipo, como digo. Bueno, pues esta célula iría sumergida dentro de ese tanque de agua, o más que tanque, tanquecillo, porque en fin, 3,7 litros de agua, como digo. Ahí empezaríamos a ver un burbujeo. Ese burbujeo serían ni más ni menos que las burbujas, por un lado de hidrógeno y por otro de oxígeno, que se van disociando de ese agua.
Y ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. El oxígeno lo liberamos como siempre al ambiente, que falta hace. Y por otro lado, el hidrógeno. ¿Qué haríamos con el hidrógeno? Pues podemos hacer distintas cosas. Almacenarlo, cosa que no se puede hacer con la energía solar, porque en fotovoltaica la energía obtenida a través de las células fotovoltaicas se puede llevar a una batería, pero se está perdiendo muchísimo en el proceso de acumulación ahí, aparte de lo que valen los acumuladores. Sin embargo, en este caso, pues el hidrógeno, digamos que ya se deja almacenar porque es el combustible final. Por lo tanto, ahí ya tenemos ese combustible. ¿Y qué se puede hacer con el hidrógeno? Pues lo que ya venimos sabiendo desde hace mucho. Se puede utilizar de combustible directamente. Entonces lo que haríamos sería pues tener un vehículo que funcionara con hidrógeno. Ni más ni menos, llenar un tanque con hidrógeno líquido y santas pascuas. Bueno, luego se puede utilizar también para el esperado vehículo eléctrico con pila de hidrógeno. Que precisamente la pila de hidrógeno no es que tenga problemas, porque de hecho ya existe, ya se está utilizando, hay fabricantes que ya han hecho que vea la luz, pero sin embargo la pila de hidrógeno necesita ese combustible que es el hidrógeno para poder asociarse con el oxígeno y formar esa molécula de agua, aprovechando así esa energía resultante del proceso, que sería lo que aprovecharíamos para mover ese motor eléctrico. Bueno, pues como digo, segunda opción, aprovecharlo para la pila de combustible o pila de hidrógeno. Y por último, hay una tercera opción también, y es hacer reaccionar el hidrógeno con el CO2, otra forma también de librarnos del CO2 que tenemos ahí en el ambiente. Y a la vez matamos dos pájaros de un tiro, porque nos libramos de ese dióxido de carbono y por otra parte generaríamos un subproducto que sería el metano. Y este metano pues nuevamente se convierte en otro combustible más, el gas metano como combustible que ya podríamos utilizar, o mejor dicho, almacenar hasta su uso y llegado el momento de su uso, utilizarlo. Bueno, pues estas son todas las ventajas que nos pueden ofrecer esta fotosíntesis artificial. Y a fin de cuentas, ¿cuál es entonces el objetivo de este proyecto de la fotosíntesis artificial? Pues no es otro, por lo tanto, que ese, que disociar la molécula de agua y poder obtener ahí ese hidrógeno que tanto tiempo llevamos teniendo, pero que no podemos obtenerlo porque se nos dice, y así debe ser, que sale más caro todo lo que es la electrolisis para disociar esa molécula y obtenerlo, que lo que viene siendo lo que nos va a generar luego ese hidrógeno como combustible. Bueno, pues nos están diciendo, en este caso los científicos, que aquí tenemos el santo grial para poder obtener el esperado combustible, ese hidrógeno. Ese es, por lo tanto, el gran objetivo de este proyecto. Bueno, pues como decíamos, en una casa se puede hacer de esta forma. Sumergimos esta célula en forma de naipe, la sumergimos en agua y a partir de ahí tendríamos esa reacción que nos abastecería de energía. Pero ¿y a nivel más industrial? ¿Cómo se podría hacer? Bueno, pues están viendo que hay algo que mataría a dos pájaros de un tiro, y es que realmente con un tanque de aproximadamente 10-15 centímetros de profundidad sería más que suficiente para introducir esas células y a partir de ahí generar esa reacción. Por lo tanto, esto ha llevado a los científicos a investigar, a ver dónde tenemos ya esos tanques y no tener que hacerlos, y nos ha llevado a lo que son las salinas canarias, estas salinas que ya se vienen empleando para la obtención de sal. Pues resulta que ahí mismo podríamos introducir esas células, muchas células en muchas salinas, y ya tendríamos un proceso industrializado para la obtención del hidrógeno. Bueno, pues parece que ya estamos matando todos los pájaros de un tiro. ¿Y para cuándo nos dicen los científicos que podría ser esto? Pues dicen que para 3 años podría estar la cosa. Y de momento ya digo que ahora mismo la cosa anda por el 20%, o sea que como dispositivo para conseguir hidrógeno, digamos que ya lo tenemos. Pero bueno, demos un poco más de tiempo y a ver los científicos con qué nos sorprenden. Pues esta noche hemos visto algo que podrá ser el santo grial, como así nos están prometiendo los científicos, y esperemos que sea una fuente más a través de la cual podamos decir adiós a esos procesos, a esas energías fósiles que nos han venido acompañando hasta ahora, y que por fin contribuyan a abrir esa puerta a las energías limpias.
Una vez más, como de costumbre, te invito a que dejes tu opinión más abajo y agradecer también a varios de vosotros que habéis pulsado ese botón PayPal de la página principal y habéis hecho algún aporte para ese viaje que vamos a hacer a Extremadura para visitar a Felipe Peña, el inventor del generador MEF. Ya queda menos. Según me dice, está dándole últimos retoques a la criatura y bueno, dentro de este verano pues más o menos tendrá una máquina digna de poder exhibir aquí en este canal. Pues nada más, decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches, con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.